Muy buenos días, queridos amigos. Estamos como cada domingo en acceso a la información. Un día muy especial para los venezolanos. Millones de venezolanos acuden desde temprano en la mañana a las urnas. Buenos días, Felipe. Muy buenos días, don Fabio Cabral. Buenos días. ¿Tú sabes cómo comienza el himno de Venezuela? Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo de Venezuela, que en el día de hoy quiere reencauzar su camino hacia la democracia. Y ojalá Venezuela vuelva a recuperar su democracia. A recuperar su libertad. Su libertad, pero sobre todo la democracia. Porque sin democracia no hay forma de que haya libertad. Yo a veces yo he pedido perdón públicamente. Yo pedí perdón públicamente porque aquí hay dos regímenes en América Latina que en lo personal me han avergonzado mucho. El de Daniel Ortega en Nicaragua y el de Nicolás Maduro en Venezuela. Y quiero separar a Chávez de Maduro. Porque yo sí insisto en que no ha habido un presidente más democrático en América Latina que Chávez, donde todos los procesos políticos que vivió Venezuela fueron sometidos al escrutinio de una gran mayoría. Sin embargo, este individuo no es más que un tramposo. 7.750.000 venezolanos fuera de su territorio, buscando mejor vida, buscando mayor nivel de bienestar social para ellos y para su familia. Eso debe ser una vergüenza para cualquier gobernante. Para cualquier gobernante, Fabio, eso debe ser una... Yo pienso, si tú analizas los desplazados de la guerra en Ucrania, no es verdad que en Ucrania se han desplazado 7 millones de gente. La guerra de Israel y Gaza no ha habido esa cantidad. Yo no recuerdo en la historia política, hay ya datos estadísticos que hablan de 8 millones, que haya habido un desplazamiento tan grande de una población en medio de la paz, en medio de un país en paz. Y eso tiene que llenar de vergüenza a América Latina y llenar de vergüenza a quienes gobiernan hoy a Venezuela. Y en el caso del régimen de Maduro, los venezolanos no solamente han salido por temas económicos de Venezuela, hay temas políticos y temas de la propia libertad de sus ciudadanos. Es que tú no tienes nada de Venezuela. La gente quiere ser libre, o sea, con tu pobreza, pero libre. Pero entonces, a la pobreza, entonces se le suma la opresión. Mira, yo conozco y entonces hay que la cosa grande. Yo conozco un empresario dominicano, muy amigo mío, que tiene muchas propiedades en Venezuela, incluyendo un apartamento. Y él tenía su oficina de representación comercial en Venezuela y inversiones en el área agropecuaria, tiene finca, tiene tierra y algunos apartamentos. Su secretaria que él tiene allá en Venezuela, que le paga un salario, ¿tú sabes qué tuvo que hacer él? Mudarla para su apartamento. Porque en Venezuela se creó una ley que si tú tienes una vivienda vacía, el Estado le interviene y se la da a una persona que no tiene vivienda. No importa en el lugar donde esté ese apartamento. Eso es propio del comunismo. Eso no es comunismo. Bueno, pero así Eso es no es que, como- así eso- es que- no, no, así es que han actuado en es otros. que eso no es Así es que se ha comunismo. actuado. Pero es que eso no es comunismo. Eso no es comunismo. Porque las ideologías van... ¿Tú crees que eso se puede dar en China, para ponerte un ejemplo? Pero que en China no ¿O hay, tú crees que el capitalismo... es que en China no hay un régimen No, comunista. pero es lo mismo que te estoy diciendo. China lo que hay es un que régimen de un tampoco partido Es que en único. Venezuela no hay un Capitalista. régimen... En Venezuela no hay un régimen comunista. No hay un régimen comunista, ni siquiera socialista. En Venezuela lo que hay es un grupo de individuos que asaltaron el poder para beneficiarse de ellos. ¿Cuál ha sido el bienestar social que tiene China? Venezuela. ¿Tú crees que puede escribir bienestar social un régimen que se dice ser socialista cuando ha provocado el desplazamiento de 8 millones de sus conciudadanos hacia otras naciones? Eso no es socialismo. Mira que yo no defiendo el socialismo, porque yo soy un demócrata, yo creo en la democracia.
Ahora yo dentro de la democracia, dentro del sistema democrático, yo tengo una concepción del tipo de gobierno, de modelo de gobierno dentro de la democracia. Y tengo una visión sobre el tipo de gobierno al cual yo no solamente aspiro, sino por el cual lucho. ¿Tú te crees que en Nicaragua hay democracia? Puede haber democracia en Nicaragua cuando gobierna una familia. ¿Tú sabes la vergüenza que representa y que significa para los latinoamericanos y caribeños que luchamos contra el régimen de Somoza, que salimos a la calle a pedir libertad por Nicaragua, que hoy quienes lucharon supuestamente por la libertad son los que tienen subyugado a ese pueblo de Nicaragua? Bajo esquemas incluso hasta místicos, porque resulta que el que dirige no es Daniel Ortega, sino Rosario, le dicen Chayo, entonces tiene otro apodo que dicen Chayo la bruja. O sea, si tú observas lo que está pasando en Nicaragua... No me saca Daniel Ortega. Si tú, yo te estoy diciendo... Ellos dos son los que dirigen. Claro. Pero si tú observas lo que está pasando en Nicaragua ahora y te transporta a los años 70 y 60 con la dictadura de Duvalier, no hay ningún tipo de diferencia. La dictadura de Duvalier no, la dictadura de Somoza. No, la de Duvalier. Ah, tú te estás refiriendo a Haití. La de Duvalier porque Somoza fue más inteligente que la dinastía Somoza, que gobernó con una familia, porque Nicaragua no sale de una desgracia. Sale de la dinastía de Somoza y llega a la dinastía de los Ortega. Me refiero al tema de la parte mística de eso, brujería y cosas. Bueno, lo que pasa es que un pueblo ignorante... Es lo que te digo. Eso es lo que tú le llevas. Por eso Venezuela... por eso Venezuela... Venezuela no se merece esto. Venezuela no se merece eso, pero los que gobiernan Venezuela en este momento no les interesa salir de la crisis. Pero porque ellos se benefician de la crisis. ¿Cuántos millonarios, multimillonarios de ese anillo tú puedes contar? ¿Pero a costa de qué, por Dios? Bueno, a costa de lo que está pasando. ¿Pero a costa de qué? A costa de lo que está pasando. A costa de desplazar a costa de la libertad. millones de dominicanos, a costa de la libertad, a costa de matar a niños de hambre. Ese es el precio que se merece un pueblo que fue ejemplo de democracia en América Latina. Y yo temo, Felipe, a esta hora, temprano, que suceda lo que pasó hace 11 años. Tú estuviste en Venezuela como observador electoral. Oye, a las 6 de la tarde, cuando los números no daban, se inventaron que había demasiada gente en fila y extendieron el plazo de votación. Extendieron el plazo porque había mucha gente. Pusieron a votar 20 veces a la misma gente. No, 20 veces la misma gente no. Votaron los muertos y los que estaban fuera de Venezuela. Entonces yo digo lo siguiente. Entonces, oye lo que pasa. El sábado, temprano en la mañana, se comenzarían a instalar los colegios electorales, las mesas de votación. Y ahí comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas el día antes de las elecciones. Pero cuando yo digo el día antes me refiero a ayer. Mira qué es lo que pasa. ¿Qué resultó? Los delegados de la oposición no se le estaba permitiendo, por presiones del chavismo, o del, ¿cómo se le podría llamar? Sí, el chavismo. El chavismo o lo que siguen o del madurismo. Madurismo. Sí. No se le estaba permitiendo participar en la instalación del colegio. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Si es transparente la elección, que se instale y que todo el mundo vea y que todo el mundo participe. Es que yo insisto, o sea, tú analizas a Venezuela de acá a rabo y todo, cosa que tú no le encuentras explicación. Y tú dices, hay que ver, o sea, Maduro no tiene pueblo. Yo he visto imágenes de Maduro no editadas, de actividades. La ventaja que Maduro tenía en el 2018
2020, no es la que tiene ahora. Maduro logró ir con una oposición dividida. Hoy la oposición está unida alrededor del liderazgo de Corina Machado, que está por encima del liderazgo de la propia del propio candidato presidencial. Ella es la que está al frente de eso. Que aunque no vaya a ser presidente, aunque no sea en ningún momento presidente, pero creo que América Latina tendrá que reconocerla en ella, una gran demócrata. O sea, aquí no ha habido una mujer con mayor nivel de coraje en la defensa de la democracia que Corina Machado. Yo creo que es un deber de cada uno de nosotros como demócratas reconocer el coraje y la valentía de esa mujer. Ha cogido cárcel, ha desafiado el régimen cuando nadie lo hacía. Sí. No, y evidentemente que ella ha emergido como una gran líder. Y eso me recuerda a José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez aquí no fue candidato en el 78, ni en las elecciones anteriores, pero tampoco fue candidato en el 82. Pero era el líder que arrastraba las masas, que arrastraba el pueblo detrás del candidato del PRD para la época, primero Antonio Guzmán Fernández y después Salvador Jorge Blanco. Ellos eran los candidatos, pero el verdadero líder que encendía a las masas era Peña Gómez. Era Peña Gómez. Y eso ha pasado. En esa manifestación del viernes de cierre de campaña, Corina Machado, o sea, se hablaba más le tumbaron de Corina, la energía. Se hablaba más de Corina que del candidato. Pero yo vi que le tumbaron la energía y ella parada en el centro de un meeting decía: nos tumbaron la energía, nos tumbaron el parlante. Hagan silencio porque me van a escuchar de tal punto a tal punto. Es una mujer con un valor extraordinario que creo que es bueno que tengamos mujeres de ese estirpe en el liderazgo político de América Latina. Entonces, vamos a desearle suerte al pueblo venezolano. Vamos a esperar que todo transcurra con normalidad, que el 20%, el 25% Maduro lo asuma con humildad, que quienes ganen entiendan que este señor conserva una cuota de poder importantísimo, que los que ganen ahora entiendan que independientemente de todo, Venezuela necesita unidad más que cualquier cosa. Venezuela en estos momentos necesita de mucha coerción interna y Venezuela necesita un gobierno ahora de transición política. Y yo creo que este gobierno de ahora tiene que ser un gobierno de transición política, porque lo que inició este paso hacia la consolidación de la democracia, hacia la democracia venezolana, que inició este domingo, va a terminar dentro de 4 años, cuando el madurismo se ha derrotado también en las municipales y en las congresionales y en las gobernaciones, donde conserva el control de más del 90%. Hay que entender eso. Así es. Y que entender que es un proceso de transición, que ese proceso de transición tiene que concluir con mucho éxito, y entender además de eso, de que el chavismo conserva mucho poder enfático, incluyendo las propias Fuerzas Armadas, y que todo tiene que hacerse de manera gradual para garantizar que los venezolanos vuelvan de nuevo a su país y retomen la unidad de la familia por encima de todo. Así es. Fabio, lo que está encendida es las elecciones por la carrera presidencial de los Estados Unidos, luego de la renuncia de Biden a la nominación presidencial demócrata. Kamala Harris que contó primero en primer plano con el apoyo del presidente Joe Biden. Luego Nancy Pelosi anunció su apoyo. Que más o menos la jefa del partido. Que es la jefa del partido. Pero Obama, que en principio tenía su propio candidato y que no fue consultado para la escogencia de Kamala Harris, anuncia este viernes, el jueves de esta semana, su apoyo total a la vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris. Unificado el Partido Demócrata, los niveles de recaudaciones
han subido. Tú sabes que ella hereda cerca de $240 millones la campaña de Biden y en menos de 7 horas pudo recaudar cerca de $50 millones, lo que indica porque mucho en Estados Unidos las tendencias triunfalistas de los partidos se miden por los niveles de recaudaciones. Entonces, los demócratas parece que cogieron un aire. Cogieron oxígeno. Evidentemente, después del atentado de Donald Trump. Evidentemente que el atentado a Donald Trump ha quedado en un segundo plano. Toda la prensa en Estados Unidos, los medios de comunicación, las redes sociales, los demócratas lo han copado. Es evidente que ellos tomaron un buen aire, un buen impulso y opacaron un poco la campaña de Donald Trump. Pero esto no quiere decir que la tienen ganada. Hay un trecho muy largo y muy ancho por recorrer. Ella viene de California, del estado que fue presidente Ronald Reagan republicano. Ella viene del ala izquierda del Partido Demócrata, el ala izquierda muy a la izquierda del Partido Demócrata. Ella no es una moderada como Joe Biden, ella es más hacia la izquierda. Para que esa izquierda gane, pienso yo, en Estados Unidos, tiene que dividirse el voto republicano. Y el voto republicano está muy compactado alrededor de Donald Trump, que ya tiene un camino amplio recorrido. Es verdad que Kamala Harris es vicepresidenta actual de los Estados Unidos, pero Donald Trump fue presidente y se ha mantenido durante todo este tiempo en la palestra, sorteando situaciones en la justicia, principalmente, porque había, primero en el Partido Republicano hicieron intentos, pero no se pudo frenar a Donald Trump, siguió hacia adelante, y los demócratas, usando la justicia y su poder en la justicia en los Estados Unidos, han tratado de frenarlo. Tampoco se ha podido. Así que yo pienso que ahora mismo, dicen las encuestas, que hay una lucha pareja. El New York Times acaba de publicar una encuesta y dice que están más o menos empatados. Pero vamos a ver, cuando pase esta euforia de estos días, lo que pasa. Mira lo que pasa, Fabio, lo que yo pienso. Si tú me hubiese dicho a mí hace 15 días quién ganaba las elecciones, tú teniendo dos escenarios, de Joe Biden y el presidente Donald Trump, inclusive antes del atentado, yo te diría, bueno, gana Donald Trump. Incluso te lo llegué a decir acá. Pero como nosotros lo que estamos analizando es escenarios, el atentado de Donald Trump, por un lado, fue opacado por la renuncia de Biden. La renuncia de Biden permite la entrada de cualquier demócrata. En este caso, él escogió a Kamala Harris. Pero si tú analizas el comportamiento de las encuestas, esa candidatura de Donald Trump ha sido una candidatura en términos de las encuestas con niveles de estancamiento, con muchos niveles de estancamiento, porque Donald Trump no pudo, a pesar de todos los errores de Biden, a pesar de del debate donde Biden salió fulminado, a pesar de todo lo que ocurrió, a pesar de tener él enfrente un candidato con las limitaciones físicas de Biden, con los problemas de memoria de Biden, con todo, él nunca en la vida despegó las encuestas de Biden. Lo que te indicaba que tú tenías un partido compacto alrededor de un candidato. Porque la diferencia máxima que tuvo Donald Trump de Biden creo que fueron un 3% dentro del margen de error. Un 3% por encima dentro del margen de error. El atentado lo despegó un poco, pero la entrada de Kamala Harris
lleva entonces a un escenario totalmente diferente. Primero, el Partido Demócrata se compacta ya alrededor de ella, y además de que se compacta alrededor de ella puede recuperar los estados win, que son esos estados que te garantizan el triunfo electoral. Y tú hablas de California, hablamos de Nueva York, hablamos de Maine, hablamos de una serie de estados que son los que te garantizan el triunfo electoral, porque recuerda que la popularidad es una cosa y el voto electoral es otra. En el caso de las elecciones del año 2020, Hillary Clinton, del 16, Hillary Clinton ganó con el voto popular, pero Donald Trump tenía el voto electoral. ¿Entiendes? Y lo propio ocurrió al revés entonces en el 2020. Donald Trump tenía el voto popular, pero perdió del voto electoral por parte de Biden. ¿Qué está ocurriendo ahora? Si hay un partido demócrata compactado, hay una franja importante del votante que decía, mira, yo no voy a votar, no me siento representado por el presidente Biden porque él tiene limitaciones físicas y yo no sé lo que va a ocurrir o lo que va a pasar con Biden. No me representa. Estamos en medio de un mundo en guerra, un mundo convulso. Necesitamos un líder fuerte, un liderazgo fuerte. Donald Trump representaba en ese momento ese anhelo de la sociedad dominicana en medio de un mundo convulso. De la sociedad norteamericana. Ahora, no tenía opción porque si tú me ponías a mí, yo como votante norteamericano, una balanza entre Biden y Trump, yo iba a votar por Donald Trump. Porque había una franja importante, incluyendo inmigrantes que no se sentían representados, que preferían quedarse sentados o votar por Donald Trump, pero jamás por Biden. La entrada de Kamala Harris ahora lo que hace es que refuerza al Partido Demócrata. El Partido Demócrata le entrega a Kamala Harris una candidatura donde ella en estos momentos está cerca de un 46-47%. Pero Kamala tenía un 40% el día que renunció Biden. ¿De dónde sustrajo Kamala Harris esos votos? ¿Tú sabes dónde? De la candidatura de Kennedy. Que la candidatura de Kennedy, hasta antes de la proclamación, hasta antes de la renuncia de Biden, se estaba metiendo entre un 12 y un 13%. Por eso tú observabas que la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden rondaba era entre el 43, 42, 44%, una y otra. Pero la candidatura de Kennedy, del libertario, como le llaman, siempre estaba entre un 9 y un 10%. Cuando entra Kamala Harris ahora, sustrae los votos de la candidatura de Kennedy, no es que Donald Trump ha bajado, es que Kamala subió y en estos momentos ya hay encuestas que la colocan por encima de por encima de Donald Trump, o en el peor de los casos le dan un empate técnico en una candidatura que todavía no ha sido proclamada por el Partido Demócrata. Yo te digo a ti, el escenario está para que tú y yo y el pueblo, el mundo, sea testigo de uno de los acontecimientos políticos históricos más importantes en la historia de los Estados Unidos, que es ver una mujer presidenta de los Estados Unidos, pero sobre todo una mujer negra, con una particularidad en que cada inmigrante que vive en los Estados Unidos, que ha hecho vida en los Estados Unidos de primera, segunda, tercera generación, se va a ver representado en ella. Se va a ver representado en Kamala. Porque Kamala es hija de una mujer jamaiquina e hija de un padre de la India. Ella nació en los Estados Unidos. Kamala es como Celine. Kamala es como Celine. Bueno. Sin embargo, hoy, esa hija de inmigrante está en la antesala del Salón Oval de la Casa Blanca. Bueno, vamos a ver qué pasa, Felipe. Yo sé que Donald Trump va a seguir apostando a los norteamericanos de pura cepa, que eso fue lo que él hizo. No a eso, no, que también son inmigrantes, porque nosotros cuando hablamos de inmigrantes pensamos que inmigrantes son solamente los que vinieron de África y los que van de América Latina. No, pero te hablo de la India. Esa es una sociedad de inmigrantes, completa. Por eso te digo que cada inmigrante se siente representado, Pero hay que tener mucho cuidado. Ella es de un ala
muy a la izquierda. Es que en este momento lo que está en juego en Estados Unidos no es la izquierda ni la derecha. En este momento. En este momento eso es lo que está en juego. No, Fabio. En este momento en los Estados Unidos ya eso pasa a un segundo plano. Es cuál es el liderazgo que va a asumir Estados Unidos frente a un mundo en guerra. De eso es lo que se trata. Bueno, si es un mundo en guerra, ganó Trump. Bueno, no. Si es cuál es el liderazgo que van a seguir en un mundo en guerra, ganó Trump. No te crea, porque tú no puedes obviar el temperamento de Donald Trump para manejo de crisis. El temperamento de Donald Trump tú no puedes obviarlo, es un tema de manejo de crisis. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la OTAN y la posición de Donald Trump frente a la OTAN, que dijo Estados Unidos no le va a dar un chele esto, no, eso ocurrió en un momento y debilitó a la OTAN. Si hoy la OTAN no ha podido frenar los avances de Rusia, obedece precisamente a ese tipo de decisiones que tomó Donald Trump hace 5 años o 6 años. ¿Me entiendes? En vez de exigirle a la OTAN el pago del 2% de su Producto Interno Bruto en la inversión militar como defensa de Europa, Donald Trump lo que dijo, hagan lo que ustedes quieran, nosotros no le vamos a dar un chere más a la OTAN y ustedes, cada quien cogió por su lado. Mientras tanto, vamos a esperar, Felipe, qué pasa en el devenir de los días, porque de lo que estamos seguros es de que la lucha será cerrada y caco a caco. Yo, y cada vez que me junto con Felipe, necesariamente tengo que hablar del PLD, porque, bueno, él, además de ser un periodista que hace su trabajo muy bien, bastante independiente, pero él decidió meterse a político también, y qué bueno que gente como Felipe esté en la política, está aspirando a ocupar un puesto, un asiento en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana y está en esos aprestos. El PLD está sumergido en el proceso del 10º Congreso, el Congreso Reinaldo Palet Pérez. En medio de esto, bueno, hay una lucha, si se puede decir lucha, por la Secretaría General del partido. Parece que ya queda descartado que Danilo Medina seguirá al frente del partido, pero lo nuevo es que un dirigente de mucha valía, muy importante, que ha ocupado puestos en el gobierno y en las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana, como lo es Francisco Javier García, ha anunciado que desde ya tiene aspiraciones por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Algunos dicen que ha sido a destiempo. Él, que es un conocedor del partido, ha entendido que llegó el momento, que le llegó su momento a él, de también aspirar. Mira, yo quisiera que en el PLD surgieran 10.000 Francisco Javier. 10.000 Francisco Javier. 5.000 Francisco Javier. 1.000 Francisco Javier. 100 Francisco Javier. 10.000 Abel. 5.000 Abel. 1.000 Abel. 500 Abel. 10, lo que sea. Y que surjan mucho. Porque el PLD lo necesita a todos en este momento. Y los partidos políticos, cuando están en oposición, tienen que conocer y saber cuál es su rol. Definir cuál es su rol en oposición. Y aquí se piensa y se cree que los partidos políticos solamente existen en medio de las campañas electorales. Pero los partidos políticos necesitan voces autorizadas. Necesitan liderazgos internos que también, aparte de la posición pública del partido, en un momento, una coyuntura determinada, liderazgo que tengan una visión propia del tipo de país que se necesita.
Y yo saludo la iniciativa de la salida de Francisco Javier y motivo a todos los dirigentes del PLD a que hagan lo propio. Que hagan lo propio. Porque el PLD lo necesita a todos en este momento. Creo que el PLD está viviendo una etapa hermosa, muy hermosa. Yo tengo dos indicadores que me indican que las cosas están transcurriendo bien. La asamblea de la plenaria que se hizo en el pabellón de voleibol, con el 80% de una militancia en un partido que tú la veías, que es el partido de siempre, y el proceso que se está viviendo ahora en las discusiones de todos los ejes temáticos alrededor de los estatutos del PLD. Y entonces, por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de Estatutos. Lo hemos revisado todo de arriba abajo, se ha modificado todo. Y las discusiones que hay ahí se desarrollan con un nivel extraordinario, con gente de primer nivel. Por ejemplo, ahí se están desarrollando discusiones ahora sobre, que venía conversando con Armando, hablé con Marisa, sobre lo que, o sea, cómo tú blindar a un partido político en términos estatutarios sin necesidad de tú violar los derechos fundamentales ni violar la Constitución de la República. Ese es el debate que hoy tiene el PLD. ¿Cómo blindarlo para evitar la filtración del crimen organizado, del narcotráfico, de gente vinculada a trata de personas, de vinculado a asociaciones de malhechores que utilicen al PLD como un nicho de refugio? Ese es el debate que hay ahora. Con juristas de la calidad, por ejemplo, de Pedro, que está ahí, Pedro Solano, Margarita Pimentel, Rubén Bichara, que están ahí fajados trabajando. Jimmy, te digo una gran cantidad extraordinaria, Beatriz Ovalle. Y ese es el tema que se está debatiendo. ¿Y ahora, qué es lo que ustedes están debatiendo esos temas, verdad? Pero ¿qué específicamente se va a tocar en los estatutos actuales que llevan modificación? Se ha tocado todo, Fabio, es un estatuto nuevo prácticamente. Desde la línea organizativa y electoral, pasando por la composición de las estructuras, los tipos de estructuras, estamos hablando de una estructura de base. ¿Qué cantidad de miembros puede tener una estructura de base? Una estructura media, ¿hasta dónde puede llegar una estructura media con su organismo para hacerla mucho más liviana, más práctica? O sea, cualquiera no va a poder decirle en la calle que es PLDista. Así es. O sea, que es miembro del PLD. Yo soy miembro del PLD No. Y mira mi carnet. No, así no. Para usted ser miembro del PLD, usted tiene que querer ser PLDista y someterse a unos estatutos y cumplir con lo que establecen los estatutos. No todo el que diga yo me inscribí en un partido, para después agarrar y decir yo tengo derecho porque me inscribí en el padrón. La estructura del PLD van a estar todas alrededor de las mesas electorales. Todas alrededor de esas mesas electorales. Con una estructura que va a estar compuesta por las autoridades de esas mesas electorales. Para tú no tener dolor de cabeza que salía a buscar un delegado 48 horas antes de unas elecciones. Y esas mesas electorales, ¿cuántas componen? Son 17.500, 17.800 mesas electorales. O sea que el día de la elección, el presidente de ese comité de base, que podría llamarse así, será el presidente de esa mesa. Es responsable de esa mesa. No, es responsable no. Él va a ser, o hay que elegirlo dentro. No, el presidente. Y si hay más de 5 o 6 comités de base alrededor de esa mesa, se forma un intermedio. Pero alrededor de la mesa, dentro de un territorio. O sea, un partido moderno. De arriba a abajo. Discusiones, por ejemplo, que yo te decía a ti. De repente, a mí me están investigando por un hecho X determinado. Bueno, hay un debido proceso que hay que primero respetar el debido proceso y segundo, el partido no puede asumir mis responsabilidades individuales. Entonces, ¿por qué un partido tiene que asumir, involucrar a todo un colectivo, una responsabilidad individual mía que yo he cometido? Sea porque esté vinculado a trata de personas, narcotráfico, a corrupción administrativa. A cualquier delito. Entonces, inmediatamente ahí tiene que haber, estamos discutiendo la fórmula de ver cómo se puede establecer un artículo dentro de los estatutos del partido que establezcan la suspensión mientras tú dirimes tus asuntos en la justicia.
suspendido. Suspendido. O que la persona tenga que pedir una licencia. No, no, porque nunca la va a pedir. Va a querer siempre. Es que queda suspendido, automáticamente suspendido. Que los estatutos lo sepan y que lo sepan. Para que cuando venga cualquier persona a decir que fulano es... No. Él cometió su delito, pero el partido automáticamente lo suspendió y lo notificó con una comunicación de que él está suspendido. Tú separas la estructura política del acto individual. Otro elemento, ¿qué mecanismo se puede crear que permita que un individuo vinculado al crimen organizado o un delincuente utilice a un partido político, llámese como se llame, como refugio para sus actividades ilícitas, sin que ese artículo viole derechos fundamentales como es el derecho de elegir y ser elegido? Entonces tú, para lograr eso, tienes que hacerlo de distintas maneras y de distintas formas. Saber a quién tú inscribes en el partido. Entonces tú puedes tener un requisito y tú puedes tener hasta una auditoría social, porque yo no necesariamente tengo que estar siendo sometido a la justicia, pero yo puedo estar bajo una investigación criminal. Y si yo estoy bajo una investigación criminal, eso tiene que ser una circunstancia que me impida a mí entrar a ese partido o que el partido te impide entrar a ti. Te diga, no, el problema es que usted está siendo investigado. No, ¿quién lo dice? No, nosotros tenemos una auditoría social, para ponerte un ejemplo. Bueno, entonces yo O en su defecto, que es mi planteamiento, crear un filtro previo al ingreso. Yo supongo, del PLD. Felipe, como el PLD en estos momentos es un partido de masa. Era de masa. No estamos apostando a ser un partido de masa tampoco. Eso es lo que quiero preguntar. No, el PLD no va ¿Cuál a es ser la un aspiración partido. entonces? El O sea, PLD. ¿cuáles van a ser los requisitos para ingresar al PLD? Eso se está definiendo. Se está definiendo. Y se está trabajando, pero van a ser mucho más estrictos. Porque se tienen que crear unos filtros previos antes de tú ingresar al PLD, que no necesariamente tiene que ser con círculo de estudio. Se pueden perfectamente crear dos estructuras, una estructura orgánica, política, partidaria, y una estructura previo a través de los comités de amigos, o como tú quieras. Entonces tú utilizas eso con un mecanismo de filtro de que tiene interés de militar en el partido, entonces a partir de ahí ya inicia un proceso diferente. Pero hay que trabajar en la construcción de esos filtros. Y te voy a explicar por qué. El PLD no tiene todavía un solo caso de gente vinculado al tema del narcotráfico. No hay un solo caso. Mira, hay un diputado solicitado en extradición, no es PLDista. Ahí en estos momentos. ¿Y cuál es ese diputado? Te lo digo ahorita fuera del aire. Hay un diputado vinculado al tema del narcotráfico que está siendo solicitado por Estados Unidos, del PRM. Cuando tú analizas toda la gente que está vinculada al narcotráfico, vinculada al PRM, ¿tiene el PRM la culpa de eso? Yo te voy a decir, no, el PRM no tiene la culpa de eso. Porque todo el que organiza una actividad criminal trata de buscar refugio y trata de infiltrar. Escúchame. No me vengas tú con ese cuento. No me vengas tú con ese cuento. Pero déjame terminar mi idea. Pero antes de que tú la termines, yo quiero decirte una cosa. Aquí. Los partidos políticos, cuando digo los partidos me refiero a la dirigencia de los partidos políticos, que son los responsables. Ellos saben a conciencia quiénes están vinculados a temas de narcotráfico. Bueno. Porque no es la verdad. Es tu opinión. Pues mi opinión no. Pero está bien, es tú tu sabes, opinión. Si el pueblo lo sabe, ¿cómo no lo va a saber el partido? Es tu opinión y te la respeto. Bueno. Yo no creo que ningún partido político inscribe en su matrícula a un narcotraficante. Y te estoy diciendo, escúchame. Fíjate una cosa, un narcotraficante. Pero espérate. Un narcotraficante es una cosa. Ajá, ¿y de qué estamos hablando? No, espérate. Oye, ¿qué es lo que pasa, Felipe? Porque es todo un ropaje. Porque tú no te presentas como un narcotraficante. Tú eres una persona que tiene negocio. Pero lo que te estoy diciendo, yo lo que te estoy planteando, yo te digo, te respeto tu idea. Ahora, yo puedo estar equivocado. Ningún partido político inscribe a un narcotraficante.
dentro de su estructura. Ningún partido político. El rol del crimen organizado es penetrar las instituciones públicas y privadas para desarrollar su actividad ilícita. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos políticos es evitar ser infiltrados y penetrados por esos grupos criminales. Entonces, cuando yo te digo por qué en el PRM hay tanto individuo vinculado al narcotráfico, en el PLD no. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú estás en el gobierno no necesitas de financiamiento de nadie. Financiamiento se necesita cuando tú estás en la oposición. Por eso es que yo abogo porque el PLD, ahora en esta etapa que está en la oposición, hay que blindarlo para evitar que esos individuos penetren e infiltren las estructuras del partido. Porque cuando los partidos políticos están en oposición, todos esos individuos se acercan. Yo puedo ser ayudante de alcalde de La Maguana y allá va un individuo y me dice, mira, yo quiero colaborar contigo, que yo de gracioso voy donde el candidato senador, mira, yo tengo una persona que y se hace una fotografía y se reúne con él de una cena y le pasa 2 o 3 millones de pesos. Ya ese individuo, que lo que anda buscando es un nivel de impunidad frente a una autoridad electa, ya tiene un vínculo. Y ese individuo, ese senador, tiene un compromiso. Por eso es que te lo digo ahora. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? Blindarse, evitar, sobre todo los que están en oposición, esa penetración. Pero el narcotráfico se te va a infiltrar en la policía, y no es porque el jefe de la policía lo infiltre. Se te infiltra en la DNCD, se te infiltra en el DNI, se te infiltra en el sector empresarial, en el sector inmobiliario, se te infiltra en todos los lugares, porque eso es lo que desarrollan. La mecánica del crimen organizado es infiltrar las instituciones y de la institución entonces poder operar con sus negocios. Bueno, Felipe, llegamos a la parte final del programa. Esperemos que todo transcurra en paz y en tranquilidad en Venezuela y que las elecciones en el exterior también se desarrollen con normalidad, apegado a las normas de cada uno de los países. Aquí en la República Dominicana, los venezolanos inscritos en el padrón están votando. No son muchos los inscritos, me parece que son alrededor de 650, 700. A pesar de que aquí viven muchos venezolanos. Porque tú sabes cuál fue la medida del gobierno de Venezuela, tú supiste. Sí, así es. Ellos lo que hicieron fue que dijeron que toda la persona que no está en un estatus regular o en el país no van a votar. Así es. Entonces aquí nosotros tenemos cerca de 150,000 venezolanos que entraron con visa, pero no tienen una residencia. Entonces no están registrados en la embajada. Bueno, eso mismo que pasa aquí, en Colombia, está pasando en todos los países donde hay venezolanos y donde están participando de esta elección. A ustedes, gracias por acompañarnos y la invitación para el próximo domingo por aquí, por este mismo canal, a Acceso a la Información. Buenas noches, Felipe. Muy buenas noches.